Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El trágico destino del Bautista contrapone el heroico testimonio de un mártir a la vengativa ligereza de Herodías. Es también un patente reproche al voluble Herodes, su cuñado y falso marido. Aparece así el contraste entre dos distintas concepciones de la vida. Se puede apreciar, además, lo que implica tomar en serio una misión profética. En este sentido, la muerte de Juan se convierte en presagio de una muerte semejante que Jesús habrá de afrontar por instigación de las corruptas autoridades religiosas y políticas de su pueblo. Con esto también vemos hasta dónde es capaz de llegar la maldad del ser humano, particularmente cuando está apartado de Dios. Entre el envío de los 12 a la misión y su retorno, San Marcos coloca un relato referido al interés de Herodes Antipas por la persona de Jesús y lo que la gente opinaba sobre él, lo cual lleva al relato de la muerte de Juan Bautista, indicando así cuál es el costo del discipulado. Marcos quiere hacer un paralelo entre Juan y Jesús. El destino de Juan será el destino de Jesús y de sus discípulos. El tetrarca Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, se interesa por Jesús, porque mucha gente lo identificaba con Juan Bautista resucitado de entre los muertos. Esta idea de la resurrección de Juan nos pone en paralelo y nos remite a la resurrección de Jesús. Pero también muchas personas decían que Jesús era el profeta Elías. Y esto se basaba en el relato en que Elías es arrebatado al cielo en un carruaje de fuego, lo que se nos narra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11.
y en la promesa de su retorno para los tiempos mesiánicos. Pero Herodes decía con pánico que Juan, a quien él había decapitado, ha resucitado, ya que en vida de Juan Herodes le temía. Juan, basado en el Levítico capítulo 18, versículo 16 y capítulo 20, versículo 21, había denunciado a Herodes por haber tomado la esposa de su hermano. Por eso ella, Herodías, tal como Jezabel, lo que nos narra el primer libro de los Reyes en el capítulo 21, en la antigüedad instiga y conspira, usando a su hija para conseguir la muerte del Bautista, y lo logra por la debilidad y cobardía de Herodes y por su fanfarronería de sus promesas. Sus promesas que no tenían sentido. Para muchas personas Jesús era el profeta Elías que había retornado. Por eso lo admiraban. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, a quien él temía y había matado. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Preguntémonos. ¿Qué admiro de Elías y de Juan Bautista? En el Evangelio de Marcos, el relato del martirio del Bautista está enmarcado entre el envío de los 12 apóstoles y su vuelta, como lo hemos mencionado, como para señalar que el martirio es una posibilidad en el horizonte de un apóstol de Jesucristo. Pero los detalles del relato adelantan algo acerca del sacrificio del Señor, como el maestro Juan no tenía miedo en decir la verdad. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y todos, incluso Herodes, pensaban que era un hombre justo y santo, como Jesús, de quien la gente decía que todo lo ha hecho bien. El destino de Juan, como el de Jesús, cayó en las manos de hombres como Herodes y Pilato, débiles y temerosos, que no querían contrariar a los demás hasta el punto de sacrificar la verdad para evitar problemas personales. Tanto el profeta como el Mesías mueren de una muerte cruel y en la soledad de la cárcel y de la cruz. Y al final los discípulos de ambos vienen a recoger sus cuerpos y los ponen en un sepulcro. En aquellos momentos se hablaría tanto del martirio del Bautista que la gente creía que este profeta seguía actuando. Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él unos poderes. Juan es el primero en imitar al Señor, en sudar la vida por sus amigos. Por eso es el único santo de quien la Iglesia celebra litúrgicamente el nacimiento y la muerte. Al volver a leer el martirio de este hombre santo, podemos recordar que todos estamos llamados a ser mártires, a morir cada día a nuestro egoísmo, a nuestras falsas expectativas, a nuestros propios intereses, a la búsqueda de un proyecto personal al margen del proyecto de salvación que Dios nos ofrece y al margen de los demás, egoístamente ensimismados en nosotros mismos, viviendo para nosotros, pero también llamados a vivir el martirio siendo testigos de la verdad, en un mundo que vive en penumbras, que vive apartado de aquel que es la verdad que nos conduce al Padre, Jesucristo. Testigos de la verdad en un mundo que ha proclamado la posverdad, porque ha negado la originalidad y la auténtica verdad, la que va acompañada de la responsabilidad, de la búsqueda del bien propio y común, de la justicia y del bien social, del bien comunitario. Como en el Bautista, todos tienen que ver en nosotros una semejanza a Jesús. No podemos tener miedo a manifestar en nuestro entorno la presencia de Dios, que en nosotros por nuestro bautismo se note que somos discípulos de Jesús y que no tengamos miedo a vivir el amor a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a nosotros mismos, particularmente en los más pobres y necesitados, en los tristes, en los abandonados, en aquellos que han sido descartados por la sociedad contemporánea. Por lo tanto, hemos de soportar con alegría los riesgos que supone la coherencia de una fe vivida con generosidad. Hemos de hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo. Hemos de morir por la mortificación y la penitencia para que Cristo viva por el amor, viva en nosotros por el amor. Hemos de aprender a decir no a todo lo que nos aparte del proyecto del reino de Dios, el amor, la verdad, la justicia, el bien. Y por ello proclamamos en el Salmo responsorial: el Señor es mi auxilio, es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Nada temo. Y en la carta, el autor de la carta a los hebreos hace unas cuantas recomendaciones a sus lectores. Empieza hablándoles del amor fraterno y de la hospitalidad. Les pide también que se acuerden de los que están presos y de los que son maltratados. Toca igualmente el tema del matrimonio. El hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. De la misma manera le recuerda el tema del dinero, para que no apoyen su vida en él, que no sea algo absoluto que enajene su identidad, orientados a Dios, sino que el Señor sea el centro de nuestro corazón y puedan decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Por qué o qué podrá hacerme el hombre? Les pide también que se acuerden de sus jefes, fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Buenas recomendaciones también para nosotros cristianos del siglo XX, que queremos seguir a Jesucristo en todas las situaciones de nuestra vida. No hay mejor camino que nos conduzca por el bien, por la verdad, a la salvación. Finalmente, terminemos con las palabras del Evangelio. Quiero que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántos inocentes, cuántos apóstoles de Cristo han sido martirizados en la iglesia contemporánea? Podríamos contarlos, son innumerables. En América Latina, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tantos y tantos mártires mexicanos en la época cristera, sacerdotes 400, laicos, José Sánchez del Río, ese niño, ese adolescente que también le fue quitada, arrancada la vida a causa de su fe en Cristo Rey y en Santa María de Guadalupe. Tantos hermanos nuestros, 277,000, dice el historiador francés Jean Mayer, que fueron asesinados en estas tierras que quedaron bañadas con la sangre del Cordero a causa de su fe. Y es que la fama de Jesús, basándose en su vida y predicación, había empezado a extenderse y había distintas opiniones sobre él, que si era Juan Bautista, Elías, uno de los profetas antiguos. Y tú y yo estamos dispuestos a morir cada día y a dar nuestra vida por el reino de Dios, por Cristo, por la verdad, por la justicia, por el amor al prójimo. ¿Cuántos reyes Herodes, a pesar de que, por ejemplo, apreciaba a Juan, hostigado por Herodías, que estaba muy en contra de Juan, que le reprochaba su unión con la mujer de su hermano, acabó dando muerte a Juan Bautista? Nunca los cristianos de cualquier época debemos emplear nuestros recursos para ir en contra del Evangelio, que es el mejor camino para vivir nuestra vida. Nunca los cristianos de este siglo XX, XXI, debemos traicionar nuestra fe, nuestros valores y nuestra patria. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.